El Durangensis. Bosques, vida y desarrollo sustentable. Es el momento de aprender más sobre el medio ambiente. Acompáñanos y juntos cuidemos nuestra casa común. El planeta Tierra. Iniciamos. Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Radio Universidad? Gracias por estar en sintonía del 100.5 FM. Les saluda Citlali Zoe Sánchez, en los controles técnicos se encuentra Efraín Vázquez y esto es un programa más de El Durangensis, Bosques, Vida y Desarrollo Sustentable. Me da mucho gusto en esta ocasión poder platicar con el maestro en ciencias Enrique Cato Miranda. Él es consultor ambiental independiente y bueno, nos recibe la llamada hasta Guanajuato. Muchas gracias por aceptar la invitación a participar en este programa. Gracias a ti y me da gusto estar aquí aportando algo que se pudiera a tu audiencia. Muchas gracias. Pues vamos a platicar de un tema muy importante y es un asunto que por lo menos aquí en Durango también ya lleva varios años de discusión y que son las ladrilleras. Usted me comentaba antes de empezar esta entrevista que por ejemplo en Guanajuato pues también tienen esta problemática y usted se ha dedicado a estudiar, analizar ¿qué otras opciones o cómo se puede producir el ladrillo sin un impacto tan alto, ¿no?, al medio ambiente? Entonces, no sé si nos pudiera comentar primero el contexto que se vive en Guanajuato y cómo es que usted llegó a interesarse en este tema. Sí, con mucho gusto. Mira, en el país nos tocó hacer un censo a nivel del país en el año 2013 y se estimó, porque no se pudo contar, se estimó que en el país hay unas 17,000 unidades productoras. Esta cifra evidentemente ya cambió, pero nos va a dar un pequeño panorama o un panorama aproximado. En primer lugar, de las 17,000, pues más de 4,000 están en el estado de Puebla y unas 2,500 en Jalisco y más de 2,000 en Guanajuato. Quiere decir que estos tres estados concentran más de la mitad de las ladrilleras del país. Es un dato muy interesante porque yo entiendo que el problema en Durango es acuciante para la ciudad, por razones que podemos ir platicando, pero también hay que dimensionar que no es el sitio con más ladrilleras en el país. Claro, su número es notable. Según los últimos datos que yo tengo, son más de 200 en la zona urbana y en la capital. Y eso es mucho para el tamaño de la capital, ¿no? Entonces, esta situación de que Guanajuato tenga tal cantidad de ladrilleras y siendo que radico en Guanajuato, pues me hizo interesarme en el tema. Primero, más que interesarme por obligación, porque yo fui funcionario encargado de la cartera ambiental en el estado hace unos 15, 16 años, y pues había que atender el tema de las ladrilleras. Cuando terminé mi periodo, regresé a un centro público de investigación donde me desempeñé durante 20 años, y fue un tema de investigación. Me tocó la fortuna de dirigir algunos esfuerzos a nivel nacional, que incluyeron este censo que he comentado antes, y más adelante un estudio de mercado que pretendía responder una pregunta muy concreta. ¿Hay mercado para el ladrillo rojo cocido artesanal o no? Porque si no hay mercado, entonces creo que los esfuerzos de mejorar la calidad de vida de las personas, tanto el productor como los ciudadanos, pues no debería esforzarse en buscar la alternativa de cómo sí producir ladrillo rojo. ¿Me explico? Primero había que preguntar si había mercado. Fue muy interesante porque descubrimos que el mercado es vivo, vigente y duradero, particularmente en el centro del país. Y quiero aclararlo, donde tenemos el cordón del eje volcánico del país. El eje volcánico implica que hay buenas tierras para hacer ladrillo, buenas arcillas para hacer ladrillo. Pero no es el único lugar. Durango es un ejemplo donde también existe la materia prima y la demanda, el gusto por el ladrillo rojo artesanal. Entonces la respuesta fue sí hay mercado para el ladrillo y va a durar muchas décadas y hay que hacer algo. Y finalmente nos tocó hacer varios modelos de negocio, primero uno a nivel nacional, luego uno a nivel de Jalisco y otro a nivel de Guanajuato, de cómo modernizar esta actividad combinando varios criterios: mejora de calidad ambiental, la mejora de calidad de vida de los propios productores y un negocio que fuera fluyera, que fuera rentable, que tuviera éxito, que tuviera vitalidad como negocio, ¿no? Esa fue la manera como me involucré con las ladrilleras. Me ha tocado acompañar durante 10 años este esfuerzo en diferentes regiones del país. Quiero comentar que no en Durango, pero conozco el caso de Durango, el caso de ustedes. Así fue como me involucré. Muy bien.
¿Cuáles son los principales impactos de la producción artesanal de ladrillo? O sea, que, por ejemplo, aquí pues es vivir constantemente con el humo, ¿no? Porque muchas veces no se utiliza, más bien se utilizan algunos materiales pues que son altamente contaminantes, ¿no? Al momento para quemar el ladrillo, llantas u otras cosas que se utilizan. Pero en los estudios que ustedes han realizado, ¿cuál es pues el impacto ambiental de esta producción? Hay tres vertientes. La primera y más visible que todo el mundo nos damos cuenta son las emisiones, que son extremadamente aparatosas y más si queman residuos. Ese es el primer impacto ambiental severo que tiene un efecto directo en la salud de la población receptora y tiene un costo en atención a salud, ¿no? Un costo fuerte. Es una situación que no queremos realmente vivir en las ciudades que de por sí ya tienen una calidad del aire bastante comprometida, simplemente por ser ciudades, por concentrar un parque vehicular grande. El segundo tema de impacto ambiental que está relacionado con las ladrilleras es que cuando ellos consumen, además de la basura, leña, son un factor de deforestación. Entonces propician un mercado negro de consumo de leña que no es de procedencia legal, válida, y entonces favorece este tráfico de leña obtenida ilegalmente, factor de deforestación. El tercer impacto tiene que ver con la demanda de suelo, y aquí voy a combinar el agua. Hay que entender esto, el ladrillo es varios kilos de suelo que fue extraído de algún lugar. Normalmente se habla de bancos de materiales, pero más bien es suelo agrícola. Y el suelo agrícola es un recurso natural no renovable para la escala de vida humana. Entonces, estamos dañando terrenos agrícolas. A algunos agricultores les conviene más rentar la tierra para que extraigan 1 metro, 2 metros de tierra que se la van a llevar para hacer ladrillo, que cultivar. Perdemos producción agrícola y no vamos a recuperar ese suelo que se llevaron para hacer ladrillo, ¿no? Uh-huh. Y el agua, porque para cada pieza de ladrillo se consume aproximadamente 1 litro a 2. En la media podemos decir que está 1,5 litros de agua por cada pieza de ladrillo que se va a producir. Hay que hacer el barro fluido para poder mezclarlo y luego todavía hay que secarlo para poder meterlo al horno donde va a ser cocido. Estos son los impactos principales. Y respecto a la basura, hay que indicar aquí una cosa muy importante. El ladrillero es primero una persona que se dedica, el señor productor de ladrillo artesanal, que se dedica a una actividad que es informal e ilegal. Informal porque no declara ante el SAT, no es una actividad que te pueda facturar. Ilegal porque no cuenta con los permisos para hacerlo. Pero yo quiero decir que sobre esto lo que tenemos es un sector de población que no tiene más remedio que dedicarse a eso, porque normalmente está asociado a condiciones de escasez económica muy fuerte, de pobreza extrema, en el que lo único que necesita para hacer tabique es, lo voy a decir de una manera cruda, su fuerza bruta, tierra, suelo, ¿verdad? Agua, combustible, y el combustible para abaratar costos va a ser el más barato en la región. Uh-huh. Pues la basura más abundante de la región es la que va a acabar en las ladrilleras. Y si quemar leña es dañino para la salud, quemar plásticos es absolutamente criminal. Quemar llantas es absolutamente criminal. Quemar aceites gastados automotrices es absolutamente criminal. No solamente se emiten partículas que van a impactar nuestras vías respiratorias, sino una serie de sustancias que tienen el potencial de ser cancerígenos, teratogénicos. No es válido que se queme ningún tipo de plásticos, ni fuera ni dentro de la mancha urbana. Pero asociado a una condición de pobreza, esta gente, pues recurren a lo más barato. Y evidentemente ellos van buscando la ventana de oportunidad de no ser visto por la autoridad, poder realizar la actividad en esta condición de clandestinidad, ¿no? Esto es interesante. Pero visto por el lado social, pues es un grupo que merece atención y que no la ha tenido. Se puede decir aquí que están invisibles para las políticas públicas, hasta que hay una queja. Y el gobierno se ve obligado a atender la queja y entonces entra a hacer políticas públicas de emergencia, atinadas o no muy atinadas, ¿no? Pero siempre tiene que llevar la sensibilidad de pensar que son personas que están tratando de sobrevivir y que merecen una opción, cuando menos una alternativa de vida, si no es la producción de ladrillo. Y esto nos abre dos caminos: o modernizar la forma como producen el ladrillo o dedicarse a otra actividad. Y las políticas públicas tienen que apuntar a cómo apoyan uno u otro, pero no se puede descuidar este sector de población, ¿no? Así es. En el caso de Durango, pues ya tienen muchos años tratando de
pues de cambiar de ubicación, sobre todo a las ladrilleras. Incluso se hizo un parque industrial ladrillero a las afueras de la mancha urbana. Sin embargo, pues no todos han aceptado el irse allá, no dicen, pues nos queda lejos, pues no van a comprarnos allá, tenemos que llevarnos a nuestras familias, ¿no? Porque también muchos de esos negocios son familiares, donde trabaja el padre de familia con el apoyo de la esposa, los niños, incluso a veces, ¿no? Por desgracia. Entonces, pues no ha funcionado. Sí sería una opción viable el hecho de hacer este tipo de parques industriales ladrilleros. Definitivamente sí es una opción, pero creo que aquí primero hay que entender una cosa. Para producir ladrillo se tiene que transportar la materia prima, que es mucho peso. Y para transportar el producto terminado se transporta también mucho peso. Uh-huh. La distancia mata esta actividad económica. Es normal que el señor productor de ladrillo se establezca cerca de los centros de consumo, entonces de las ciudades. Entre más cerca, mejor. Entre más los alejemos, los colocamos en una desventaja económica, que comienza a impactar en el precio del producto. Entonces, una relación muy interesante, distancia-costo, que evita que el parque ladrillero que pretenda hacer alguna administración quede demasiado lejos. ¿Cuánto es demasiado lejos? De verdad que lo que hemos visto es que cuando se instala 5 kilómetros o 10 kilómetros afuera, 5 a 10 kilómetros afuera de la mancha urbana, se comienza a comprometer la rentabilidad del negocio. Por otro lado, queremos verlos lejos porque no queremos ver las emisiones. Solución: tecnología adecuada, y si quieres ahora hablaremos ya de tecnología, que permita una actividad con cierto control de emisiones o con un buen control de emisiones. ¿Por qué? Porque dentro de las ciudades existen estas fuentes de emisión y no son fuente de un problema. Por ejemplo, panaderías. Por ejemplo, baños públicos. Por ejemplo, alguna industria que utilice caldera, ¿verdad? Entonces eso demuestra que sí se puede, y la normatividad ambiental mexicana permite que estas fuentes que emiten, que generan contaminación en la atmósfera, puedan funcionar dentro de la mancha urbana, porque hay unas normas oficiales mexicanas con estándares establecidos que debe cumplir la actividad. Pero en la producción de ladrillo artesanal, en la condición de los hornos rústicos que conocemos en todo el país, Durango no es la excepción, no hay manera de controlar estas emisiones. Uh-huh. En primer lugar, la tecnología que se adopte o se adoptara tendría que asegurar que las emisiones son conducidas, esto es, que se hace en una cámara cerrada, que tenga una chimenea como único punto de salida, donde se puedan medir las emisiones e instalar cualquier dispositivo que permita controlar esas emisiones para que cumplan con los estándares ambientales que se les piden, ¿no? Yo creo que es una combinación de la tecnología adecuada, la capacitación y apoyar el modelo de negocio con una distancia razonable del centro de consumo. Por el otro lado, si Durango tiene más de 200 ladrilleras en la zona urbana, y en el municipio entiendo que hay más de 245, por ahí así, no es un número despreciable, ¿no? Es un número alto realmente, y se tiene que pensar que no se puede modernizar una parte de los ladrilleros, y voy a explicar por qué. Si se le ofrece a los señores productores irse a un parque ladrillo que queda lejos y se les convence y se van, se está comprometiendo la rentabilidad de su negocio. Pero si hay una fracción de productores que no se tocaron, ellos van a seguir produciendo las condiciones anteriores y van a ser una competencia absolutamente desleal para los que se hicieron el esfuerzo de moverse. Así es. Entonces esto implica trabajar con todos o mejor no. Uh-huh. Y evidentemente hay que hacer algo. Hay que trabajar con todos, es la única respuesta que puede haber en este caso, ¿no? Efectivamente. ¿Y cuáles son las tecnologías que pudieran adoptarse? Porque, bueno, a veces piensan que también les va a implicar mayor inversión, ¿no? O sea, pues es que no tengo dinero para modernizarme. Existe como esa idea, ¿no? Pero posiblemente sí haya algunas tecnologías que sean al alcance de todos, por supuesto también, y ya con la intervención de las autoridades responsables en la materia. Pues Durango ya experimentó con una tecnología que estuvo muy en boga en el país, que son los hornos MK2, 2 cámaras con base redonda, con techo en forma de cúpula. Las 2 cámaras están acopladas por un conducto subterráneo, y el principio es muy interesante de estos hornos MK2. O sea, no es una mala idea el horno MK2. Por cierto, invento de un mexicano en Texas, porque la M es por Márquez, el inventor de estos hornos, ¿no? Ah, okay. Entonces, las 2 cámaras funcionan de la siguiente manera. Se cargan las 2 con ladrillo crudo, todavía no está cocido, pero solamente se cose en una cámara. Y sus emisiones, que tienen una alta temperatura, se mandan por debajo a la otra cámara. Esto hace que la emisión con partículas, lo que es el humo,
tiene que viajar a través del ladrillo crudo de la otra cámara, que está húmedo, y se va impactando, las partículas se van impactando ahí, de manera que el aire va filtrando, se va saliendo más limpio al final. Ujú. Pero además, ese aire caliente va deshidratando el ladrillo húmedo que está en la cámara, que no está cociéndose. Y esto lo prepara mejor ese ladrillo para cuando le llegue su turno de ser cocido, y ahora las emisiones van a pasar del segundo horno al primero. Esto es un principio de ingeniería que hace aprovechar el calor residual, que ese calor residual no se pierda en la atmósfera, sino que trabaje en el deshidratado del ladrillo. Y esto acelera el proceso. ¿Qué resultados tiene una tecnología como el MK2? Reducciones en el consumo de combustible, porque ya no se usa tanto combustible para desecar el ladrillo, porque ya con la cámara 1 fue desecando el ladrillo en la cámara 2. Hay un ahorro de combustible. Hay menos pérdida de calor porque tiene paredes y techo. Y finalmente tiene chimeneas, lo cual le permite aspirar a cumplir con la normatividad mexicana, cuando menos poder ser medidos, ¿no? Pero para explicar esta parte de la tecnología te quiero decir que existe una serie de familias de tecnologías que se puede buscar por cualquier gobierno cuáles son las tecnologías adecuadas. Por cierto que los campeones a nivel Latinoamérica son los brasileños y los colombianos. Ellos van muy adelantados respecto a México en la modernización de sus ladrilleras. De hecho, los dos países han generado una industria de producción de hornos de mejor tecnología para producir ladrillo. Y entonces lo que hemos descubierto y lo que yo adopté fue una escala de 5 niveles de tecnología. Podemos decir que actualmente los señores productores artesanales están en el nivel 1, la tecnología que no queremos, la que es contaminante. Pero el MK2 no está muy arriba, está en el nivel 2 apenas. Yo creo que el MK2 es una opción que primero les cuesta trabajo asimilar culturalmente al productor, ¿sí? Porque es un horno de base redonda y están acostumbrados a trabajar con un horno de base cuadrada, ¿verdad? Les cuesta trabajo aprender a acomodar el ladrillo crudo dentro de un horno de base redonda, un cilindro, para poder quemarlo después. Les cuesta mucho trabajo. Es un proceso de aprendizaje, sí se puede, pero les cuesta trabajo. Segundo, las cámaras no son muy grandes. Si un productor está acostumbrado a quemar 12,000 o 14,000 piezas, resulta que el MK2 en cada cámara le caben 6,000 a lo mucho. Y tiene que entender que son 6,000, pero en un ciclo acoplado a lo largo del mes puede producir lo mismo que con su horno de 14,000, porque puede hacer varias rondas de cocimiento al mes. Pero eso es algo que no se asimila al primer momento. Bueno, entonces el nivel 1 es este. Pero mira, este principio del calor residual que es tan interesante, podemos irnos al nivel 3. En Guanajuato se intentó y se probó, se hizo el diseño de un horno que es de 4 cámaras de base cuadrada. Las 4 cámaras van en una sola línea. Vamos a llamar de la cámara 1, le sigue la 2, la 3, la 4, y sucesivamente se va pasando el calor residual de la cámara 1 que está cociendo a la cámara 2. Cuando se cose la cámara 2, el calor residual pasa a la cámara 3. Cuando se cose la cámara 3, el calor residual pasa a la cámara 4. Es más continuo o más aproximado a un proceso continuo el cocimiento del tabique, su productividad es mayor y cada cámara alcanza para 10,000 o 15,000 piezas, depende del tamaño que lo construyas. Eso es más cercano al productor, primero porque la base es cuadrada, segundo porque la capacidad es grande y tiene finalmente chimenea que permite el control de las emisiones. Solo que hay un problema. Su capacidad de producción de este horno es tan grande que la única manera de trabajarlo es que se asocien los productores. Y entramos en un problema que es generalizado de la sociedad mexicana, se nos dificulta asociarnos para hacer producción. Y la figura legal, organizativa, que nosotros encontramos que es la mejor, es fundar una cooperativa. De hecho, los modelos de parques de producción de ladrillo mejorado que hay en Jalisco y en Guanajuato se basan en el uso de un horno de este tipo. Complementado, sí, a lo mejor con MK2, pero apenas estamos en el nivel 3. Y este nivel 3 tiene una ventaja. Puede arrancar quemando leña o biomasa de madera, por ejemplo, restos de madera de tarimas, vamos a decir, que es mejor que deforestar y que es mejor que quemar basura. Mientras el negocio toma vuelo, llega a su punto de equilibrio y está listo para migrar a un combustible más limpio, por ejemplo, el gas. Yo soy un convencido que no podemos obligar al productor a migrar a una tecnología de gas en el primer momento. Matamos también el negocio. Y por último te diría en este punto que para arrancar un proyecto de estos, indudablemente tiene que haber un subsidio gubernamental.
Si esperamos que ellos reúnan el dinero para hacer la inversión inicial, que tampoco es tan alta desde el punto de vista de una empresa privada, no lo van a lograr. Necesitan el empujón de un subsidio inicial gubernamental. Y creo que es válido y creo que no es un recurso difícil para un gobierno de un estado combinado con un municipal poder poner recursos para encontrar una solución que genere una actividad económica viable, que cumpla ambientalmente, pero que cuide la salud de todo el mundo, ¿no? ¿De cuánto podríamos hablar que es la inversión, maestro? Sí, yo tengo un dato que puede estar un poco atrasado, pero el último ejercicio que hicimos hablaba de una inversión de unos 3 millones de pesos a 4 para construir el horno. Eso sin considerar el terreno. Sí. Porque para un horno de estos hay que tener lo que llaman los señores productores los patios de tendido. Y si bien el horno ocupa una superficie de 6 por, vamos a decir, 6 por 4, 6 por 30 metros, es la superficie que ocupa el horno, hay que considerar el espacio de carga y de descarga del producto. Sí. Pero hay que considerar los patios de tendido, donde se ponen en el piso uno tras otro las piezas, luego se voltean para que se vayan oreando antes de poder llevarlas al horno. Solución eso demanda mucha superficie de tierra. Solución, mecanizar esa parte. Problema, si mecanizo eso, que es la que consume más mano de obra, también dejo mucha gente desempleada. Entonces, como es un problema complejo donde hay que ver cuánto mecanizo para no dejar a la gente sin trabajo, y no solamente es la superficie que demanda el horno, realmente 6 por 30 no es mucho, pero los patios para atender el producto, para alimentar continuamente ese horno, sí estamos hablando de una superficie considerable, ¿no? Entonces yo te hablo de ese orden de precios que seguramente hay que actualizar. 3 millones de pesos, vamos a decir, para un horno de este tipo, que no es demasiado, porque además se puede construir con la propia mano de obra de los productores, pero requieres el terreno donde va a estar operando también, ¿no? Sí. Y es un terreno que no van a poder comprar ellos. Tiene que ser aportado también como parte de ese subsidio. Efectivamente. Por otro lado, se plantea el modelo de negocio de manera que no consideren ellos que es a fondo perdido el recurso que se les da, sino que se hace la corrida financiera para que el producto de las ventas y las utilidades sirvan para ir amortizando, aunque sea de manera virtual, ese subsidio que se les dio, como parte de la educación financiera del grupo que nace asociado, ¿no? El reto es complicado, primero porque hay que asociarlos, segundo porque tienen que aprender a manejarse financieramente, y tercero, pues requiere un empuje gubernamental, subsidio. Pues sí, se escucha pues todo un reto, porque es pues cambiarles incluso su mentalidad, no sea convertirlos en empresarios. Y pues eso es un proceso que puede llevar su tiempo. Pero usted comentaba que este sería el nivel 3, entonces el nivel 4 ya sería el uso del gas como combustible. Sí, yo creo que en el nivel 4 ya tenemos que usar gas como combustible y hay hornos con poca instrumentación. Hornos grandes, hay unos tipo colmena que son como un gran iglú de tamaño muy grande, donde adentro tiene varias cámaras que han sido muy exitosos en Sudamérica y que pueden manejar gas, que pueden estar relativamente instrumentados. ¿Qué quisieran instrumentados? Instrumentos que te digan qué temperatura hay adentro, cuánto tiempo lleva, cuándo se va a terminar la cocción, ¿verdad? Es decir, instrumentos que le digan al operador cómo va el proceso. En lugar de estar tentando la pared a ver si está caliente, si ya subió el calor, si no bajó el calor, ¿verdad? Que es como lo hacen actualmente. Y el nivel 5 son tecnologías que están realmente solamente al alcance de los empresarios con fuertes posibilidades de inversión. Son hornos túneles a base de gas, altamente instrumentados, que nos quieren vender españoles, italianos, ¿no? Pero que están bien para un inversionista privado, pero no son adecuados para estos productores, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿y ahorita en México ya existen ese tipo de tecnologías de nivel 5 o no? Sí existen. Existen unos monstruos productores de ladrillo. El más grande es, no sé si puedo decir el nombre de la empresa, pero es una empresa que produce ladrillo. Se llama Nova Ceramic. Es que lo conocen en todos lados. Que distribuye en medio país o 3/4 del país. Simplemente tiene una planta productiva que es capaz de lanzar 2 millones de piezas al día, ¿no? Es una cosa brutal lo que puede producir y puede inundar el mercado, ¿no? El producto es muy caro, de altas propiedades térmicas, que es una de las ventajas por la que la gente busca el ladrillo rojo, tiene unas propiedades térmicas fabulosas, y el ladrillo industrializado lo tiene también,
y además puede surtir la cantidad que quiera el constructor en el momento que quiera. El abasto es seguro, ¿no? Cosa que no puede cumplir un productor artesanal. También hay una ladrillera, la segunda más grande del país, que está la ladrillera mecanizada de Monterrey, que hace lo mismo, pero no es tan grande como la de Tlaxcala. Y para abajo hay muy pocas adicionales, que tengan este nivel de tecnología. Estos dos monstruos de empresas, pues realmente inundan el mercado que demanda este ladrillo industrializado. Bien, al principio usted comentaba... Y mira, ahorita que me preguntas... Sí. Perdón, que ahorita que me preguntas esto, te quiero comentar de paso otra cosa. Una alternativa que se piensa mucho para los productores es que migren a tabicón o bloque de concreto, ¿no? Que se le llama así, que no es propiamente concreto, que es ese blanco gris, Sí. que es un material que se produce fácilmente a pequeña escala, mediana escala o gran escala. Cualquiera con un patio puede ser una inversión pequeña con máquina y ponerse el bloque. Ya que lo haga con calidad no es otro asunto, pero este material que se usa mucho y muy abundantemente en muchas regiones del país, no tiene las mismas propiedades térmicas que el ladrillo rojo. Aquí, en el lado centro del país, te puedo decir que si la gente tiene la opción de elegir entre uno y otro, se va por el ladrillo rojo. No elige el tabicón. En la península de Yucatán, que no hay arcillas, pues es el tabicón o el tabicón, ¿verdad? No hay otro. Y en el norte del país, pues también es un producto que tiene buen mercado. Yo creo que para Durango es una opción que se debe evaluar como alternativa productiva para los productores. Sí, de hecho, pues también a veces dicen que por la cuestión del tamaño, ¿no?, de la pieza, se avanza un poco más rápido al momento de la construcción. No sé si eso también implique como un ahorro. Al parecer creo que no tanto, pero bueno, sí es una opción que se ha explorado últimamente aquí en Durango y en el país. Y pues prácticamente ya se nos terminó el tiempo, se pasó muy rápido esta plática. No sé qué nos pudiera decir como mensaje final, ¿no?, en cuanto a esto, cuál será el futuro pues de la producción de ladrillo de manera artesanal. Qué bueno que me haces esta oportunidad, porque quiero agregar algo de lo que no he hablado. Y algo es que en el fondo de este tema estamos en un problema de justicia ambiental y social. Déjeme explicarlo de esta manera. Nadie quiere ver a la ladrillera cerca de su casa, pero todo el mundo quisiera comprar ladrillo. Y eso es un principio de injusticia ambiental, ¿verdad? Es decir, que se produzca, que contamine, que dañe, que deforeste, que elimine los suelos, pero allá en otro lado, no cerca de mi casa, ¿no? Pero sí que me traigan el producto. Entonces eso toca al consumidor. Y el consumidor es la persona que va a construir un cuartito, una casa, el arquitecto que construye casas y los vivenderos que construyen vivienda en serie. Entonces tiene que haber una corresponsabilidad de entender esta parte y entender que son seres humanos, sectores sociales que viven la carestía de los servicios que impulse su desarrollo social y humano, en la escasez que configura una pobreza o una pobreza extrema y que merecen ser atendidos igual que tú o que yo. Claro. Y entonces el consumidor tiene que adquirir también esta responsabilidad. ¿Qué pasa? Por pagar el precio justo del producto. Se paga una cantidad mínima y es muy fluctuante. Es algo que los economistas llaman que está ligado a la demanda, ¿verdad? Y eso les castiga el precio cuando la demanda es alta. Y entonces queremos el ladrillo muy barato además. No solamente queremos que se produzca de lejos, sino muy barato. Y yo creo que aquí hace falta un acuerdo de todas las partes para decir cómo solucionamos entre todos el problema. Cómo le damos una opción a esta gente, sea que sea migrar a otra actividad económica o hacer esta, pero en otras condiciones. Pero si se va a producir ladrillo rojo artesanal en mejores condiciones ambientales, hay que pagar el precio justo por el producto. Hay que entender que hay una compartición, una corresponsabilidad en lograr esta mejora y que me toca como consumidor hacer esto, ¿no? Es como si yo comprara productos orgánicos, voy a pagar más caro por ellos. Parecido el concepto, ¿no? Entonces hay un principio de injusticia ambiental aquí metido. A veces se me critica mucho por esto porque me dicen, ¿quieres apapacharlos, protegerlos? No, hay que cambiar esta actividad. Este país no puede seguir con las actividades ladrilleras como lo tiene actualmente, pero hay que hacerlo con un sentido humano. Tecnología hay la que quieran. ¿Cuál quieres? ¿La 1, la 2, la 3, la 4? La que quieras. Hay que hacer la inversión y hay que pensar en esta gente. Efectivamente. Pues le agradezco muchísimo, maestro, su tiempo y que nos haya compartido toda esta información muy valiosa. Y ojalá que en un futuro no muy lejano pues lleguemos a este consenso, ¿no? Así como usted lo comenta, en donde todas las partes involucradas pues tomen su parte también, o sea, su responsabilidad y se logre un acuerdo en beneficio de todos. Y pues este ha sido el maestro Enrique Cato Miranda, consultor ambiental independiente. Muchas gracias, maestro. Gracias a Efraín Vázquez por su apoyo en los controles técnicos
Mi nombre es Itlali Zoe Sánchez. Nos escuchamos la próxima semana aquí en el Durangensis. Hasta luego. Gracias.